30 años sin pisar México y todavía nos discriminan. En el asiento del autobús de lujo, un hombre apretaba los puños, temblando de coraje. Las palabras hirientes que se escuchaban desde los asientos de enfrente hicieron que los recuerdos de su infancia volvieran de golpe. Sin embargo, al final de este viaje le esperaba una verdad que jamás habría imaginado. ¿Por qué su padre, quien se mudó a México hace 10 años, había cortado toda comunicación? ¿Y qué fue lo que encontró en aquel mismo pueblo que alguna vez lastimó tanto a su familia? Discriminación, prejuicios y al final del camino, algo inesperado. Por favor, acompáñame a descubrir esta historia hasta el final. A principios del 2024, en un supermercado de Los Ángeles bañado por el sol de la mañana, Diego acomodaba las verduras frescas con mucho cuidado. A sus 35 años, convertido en el gerente del lugar, era un pilar importante para su comunidad. Con un padre afroamericano y una madre mexicana, su apariencia física y su herencia afrodescendiente lo hacían destacar en una ciudad donde se cruzan tantas culturas. Por otro lado, al otro extremo de la ciudad, en un taller mecánico, estaba su hermano Alejandro. A sus 32 años, con las manos llenas de aceite de motor, se había ganado una excelente reputación como un mecánico de primera. Ambos hermanos habían forjado su propio camino. Durante su hora de descanso, el celular de Diego sonó. En la pantalla parpadeaba la palabra mamá. Un mal presentimiento lo invadió, pues ella rara vez le marcaba el medio del día. Tu padre se desmayó. Me acaban de avisar que está internado en un hospital en México. La voz de María Elena temblaba de forma evidente. Al escuchar esas palabras, Diego sintió que el tiempo se detenía. Los padres de los hermanos se habían divorciado hace 10 años. Marcus, un hombre que siempre había sido tranquilo y amoroso, aprovechó su jubilación para mudarse repentinamente a México. Sin dar muchas explicaciones, cruzó la frontera solo y comenzó una nueva vida como maestro de inglés en un pequeño y tradicional pueblo en la sierra de Michoacán. Ese hombre ya no tiene nada que ver con nosotros, soltó María Elena por el teléfono, intentando sonar dura. Pero detrás de sus palabras, el dolor y la preocupación eran imposibles de ocultar. Tras colgar, Diego llamó de inmediato a Alejandro. Su hermano dejó la herramienta a un lado y corrió a su encuentro. Con solo mirarse, ambos asintieron. Tras platicarlo un momento, tomaron la decisión de viajar a México para ver a su padre. Para los dos hermanos, México era un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Sucedió un verano, cuando tenían 5 y 2 años. Fueron de visita al pueblo natal de su madre durante las fiestas patronales. Mientras caminaban felices por la plaza, la gente del pueblo se les quedaba viendo, susurrando a sus espaldas. Las palabras extranjeros y los comentarios despectivos sobre su color de piel dejaron una herida profunda en sus corazones infantiles. Desde ese día, su madre se negó rotundamente a volver. No volveré a llevar a mis hijos a que los humillen, juró. Esa promesa se había mantenido intacta durante 30 años. Mientras preparaban el viaje, los hermanos pasaron por la casa de su madre. En la sala de estar, aún conservaba una vieja fotografía familiar. Los recuerdos de cuando eran felices parecían atrapados en ese tono sepia. ¿Saben por qué Marcus se fue a México realmente?, murmuró María Elena mirando por la ventana. En sus ojos se reflejaba el recuerdo del día en que se separaron hace 10 años. Él siempre decía que quería entender a mi país, el lugar donde nací y que tanto amé, pero que también nos lastimó. Esas palabras hicieron que los hermanos comprendieran el profundo dilema de su padre, cargando con el amor por su esposa y con los sentimientos encontrados hacia el país que rompió a su familia. Marcus había decidido cruzar la frontera. Durante el largo vuelo hacia la Ciudad de México, con la luz tenue de la cabina, Diego abrió un viejo álbum de fotos que había traído consigo. Entre las imágenes desteñidas, se veían sus padres aún jóvenes y ellos mismos, de niños, comiendo churros frente a un puesto de feria. En la parte de atrás de una foto aún se leía la letra de su padre. Algún día, toda la familia junta otra vez. Aunque la tinta estaba borrosa, ese deseo seguía intacto y resonó en el pecho de los hermanos. En la foto, su padre sonreía inmensamente. Nadie habría imaginado el futuro que les esperaba. Alejandro tampoco podía dormir y escuchaba una aplicación de español en sus audífonos para refrescar el idioma. 30 años sin ir a México. ¿Qué les esperaba? ¿Esperanza o nuevas heridas? ¿Qué habrá encontrado papá allá?, susurró Diego, y su hermano asintió lentamente. ¿Por qué eligió ese pueblo en la sierra?
¿Y por qué no se había comunicado en una década? El anuncio del piloto interrumpió sus pensamientos. Estaban a punto de aterrizar. Este viaje no era solo para ver a un padre enfermo, era el comienzo de un viaje para enfrentar el pasado de su familia. Desde la ventanilla, el paisaje de la Ciudad de México se extendía inmenso. El bullicio, los colores, todo les trajo de vuelta aquellos vagos recuerdos de la infancia. Desde la capital, tomaron un autobús de primera clase rumbo a Michoacán. El sol de la tarde entraba por las grandes ventanas del camión. Diego y Alejandro iban sentados juntos. Por su gran estatura y complexión, era inevitable que llamaran la atención de los demás pasajeros. Sin embargo, la mayoría solo los miraba un segundo y volvía a sus teléfonos o libros. Pero unas mujeres de unos 50 años, sentadas un par de filas más adelante, no dejaban de verlos con descaro. Se juntaron y empezaron a murmurar en voz alta, asegurándose de que sus palabras se escucharan en el silencioso interior del autobús. Últimamente hay demasiado extranjero, ¿no crees? Vienen y el país se echa a perder. Diego hizo como que no escuchaba y miró su tableta, revisando la dirección del hospital. Alejandro miró por la ventana, intentando ignorarlas. Pero creyendo que no les entendían, las mujeres alzaron más la voz. ¿A qué vienen esos de color a México? Si es de turismo, pase. Pero si se quedan a vivir, solo traen inseguridad. Los rostros de los hermanos se tensaron. Los recuerdos de hace 30 años en las fiestas del pueblo volvieron como un balde de agua fría. Las miradas despectivas, los cuchicheos. Y parece que ni siquiera hablan español. ¿Quién sabe de dónde vengan?, continuó una de las mujeres. Con la mirada clavada en la ventana, a Alejandro le temblaban los puños. ¿30 años y seguimos igual?, susurró con amargura. Diego le puso una mano en el hombro para calmarlo, aunque él mismo no podía ocultar su enojo. Los demás pasajeros empezaron a notar la incomodidad. Algunos hacían muecas de desaprobación, pero nadie decía nada. El silencio se sentía asfixiante. En ese momento, el asistente de viaje del autobús caminaba por el pasillo. Al notar el ambiente tenso, escuchó los comentarios de las señoras y frunció el ceño. Se detuvo junto a sus asientos y con una voz firme pero educada les dijo: «Señoras, les voy a pedir que se abstengan de hacer comentarios discriminatorios y molestar a los demás pasajeros». Las mujeres lo miraron ofendidas. «Nosotras solo estamos diciendo la verdad, es libertad de expresión». El asistente no cambió su expresión. «El reglamento de nuestra empresa prohíbe el racismo y la discriminación a bordo. Si continúan, tendré que pedirles que se bajen en la siguiente caseta». La tensión cortaba el aire. Las mujeres, humilladas por la firmeza del joven, se quedaron calladas de mala gana. El asistente se giró hacia los hermanos y les hizo una leve reverencia. «Lamento muchísimo que hayan tenido que escuchar eso. Una disculpa en nombre de la empresa». Diego se quedó sin palabras por la honestidad del muchacho. «No, muchas gracias a usted», logró decir. Alejandro también lo miró con sorpresa y gratitud. Unos minutos después, en la siguiente parada, las señoras bajaron del autobús murmurando quejas. Tras cerrar las puertas, un señor mayor que iba sentado cerca se asomó hacia los hermanos. «Qué vergüenza pasaron, muchachos». Pero el muchacho del autobús tuvo mucho valor. Luego, una mujer joven agregó: «Disculpen, no todos los mexicanos pensamos como ellas. Bienvenidos». Esas cálidas palabras fueron suavizando el corazón de los hermanos. El México de hoy no era exactamente el mismo de hace 30 años. Al llegar a la terminal en Michoacán, una señora de unos 60 años, muy bien arreglada, se les acercó. «Disculpen, ¿ustedes van para el hospital del pueblo?». Diego asintió. La mujer se presentó como doña Carmen Robles, empleada de la Secretaría de Educación Pública local. Les ofreció llevarlos, y cuando Diego mencionó el nombre de su padre, el rostro de doña Carmen se iluminó. «Marcus, ¿el maestro Marcus? Por supuesto que lo conozco. Lleva 10 años en el pueblo. ¿Ustedes son sus hijos?». Encontrar a alguien que conociera y respetara tanto a su padre, justo después de lo que habían vivido en el autobús, los llenó de esperanza. Al salir de la terminal, vieron de lejos al asistente del autobús, quien les levantó la mano en señal de despedida. Diego le devolvió el gesto. Guiados por doña Carmen, llegaron al hospital. Mientras caminaban por los pasillos blancos, sentían que el corazón se les salía del pecho. Al tocar la puerta y escuchar una voz familiar, entraron. En la cama estaba su padre. «Hola, papá, ¿cuánto tiempo?», dijo Diego con timidez.
El cabello de Marcus estaba completamente gris y su rostro tenía arrugas profundas, pero el brillo de sus ojos al ver a sus hijos era el mismo de siempre. Diego, Alejandro, ¿de verdad vinieron?, dijo con la voz entrecortada, apretándoles las manos con fuerza. El calor de sus manos los conmovió hasta las lágrimas. Nadie dijo nada por un largo rato. El vacío de 10 años se llenaba en el silencio de esa habitación. El doctor les explicó que había sufrido una embolia leve, pero que estaba fuera de peligro y no tendría secuelas graves. Cuando el médico salió, el padre no dejaba de mirarlos, como si temiera que fuera un sueño. «Perdónenme por preocuparlos», dijo Marcus. Diego negó con la cabeza y por fin hizo la pregunta que tanto le atormentaba. «Papá, ¿por qué México? ¿Por qué volviste a este pueblo en la sierra?» Marcus suspiró y comenzó a contar su historia. Los primeros años fueron un verdadero infierno. La barrera del idioma, la cultura y sí, los prejuicios sobre mi color de piel. Escuchaba a mis espaldas cómo decían, «¿Qué viene a hacer este moreno aquí?». Nadie me quería rentar una casa. Me miraban con desconfianza. Pero los niños fueron diferentes. El rostro de Marcus se suavizó. Un día, en el parque del pueblo, unos niños se me acercaron. No tenían miedo, solo tenían curiosidad. Eso lo motivó a dar clases de inglés gratuitas en el kiosco del pueblo. Comenzó con solo 3 alumnos. Marcus tomó su tableta y les mostró fotos. En la primera, había 3 niños sentados en unas sillas de plástico. En la siguiente eran 10, luego 20. Los niños llegaban a sus casas diciendo que el maestro Marcus era muy divertido. Eso hizo que los padres cambiaran de actitud poco a poco. Luego les mostró otras fotos. Marcus comiendo pozole en las fiestas patrias, brindando con tequila con los señores del pueblo. Aquellos lugares donde antes le cerraban las puertas, ahora lo invitaban a pasar. «Pásale, maestro, ya le servimos su plato», le decían. En cada foto había sonrisas sinceras. Le tomó 10 años, pero se había convertido en un miembro respetado de la comunidad. En ese momento, una enfermera entró sonriendo. «Maestro Marcus, sus alumnos vinieron a verlo». En la puerta asomaron varios niños de primaria. Al ver a Diego y Alejandro, abrieron los ojos con sorpresa. «Hola», saludó un niño. Marcus los presentó con orgullo. «Ellos son mis hijos, vienen desde Los Ángeles». Los niños, emocionados y sin una gota de miedo, comenzaron a bombardearlos con preguntas. «¿De verdad vinieron en avión? ¡Qué altos están!». Luego, tratando de impresionar, los niños empezaron a presentarse usando las frases que él les había enseñado en inglés, pronunciando cada palabra con entusiasmo. Ver esa inocencia y cariño hizo que a Alejandro se le llenaran los ojos de lágrimas. Esto era lo que su padre había construido en una década. Esa noche en el hotel, los hermanos platicaron hasta la madrugada. No sabían exactamente qué harían en el futuro, pero al menos ya entendían el camino que había elegido su padre. Al día siguiente, doña Carmen los citó en una cafetería cercana. Con un tono de disculpa les preguntó, «¿Podría saber el nombre de su madre?». «María Elena», respondió Diego. Carmen suspiró. «Lo imaginé. Hace 30 años hubo una mujer del pueblo que regresó con su esposo extranjero y sus hijos. Hubo un incidente muy triste en las fiestas patronales. Aunque yo no estuve ahí, supe que mucha gente fue muy cruel con ustedes». Carmen continuó, explicando cómo el pueblo, aunque cerrado, había empezado a cambiar. Cuando el maestro Marcus llegó, parecía ahora el destino. Él cambió este pueblo desde adentro. Abrió la mente de las personas. Si su madre viera el pueblo hoy, les aseguro que lo sentiría muy diferente. De regreso al hospital, le contaron a su padre sobre la plática con Carmen. La mirada de Marcus se entristeció. Hice sufrir mucho a María Elena, aquí y allá en Estados Unidos. Esa misma noche los hermanos llamaron a su madre. «Mamá, papá está estable», le dijo Diego. Tras tomar un respiro, continuó. «¿No quieres venir a verlo? Él ha cambiado. Y este pueblo también». Hubo un silencio larguísimo en la línea. Al principio se negó, pero la sinceridad en la voz de sus hijos la hizo dudar. «Está bien, tomaré el vuelo de mañana». Fue una respuesta corta, pero contenía el valor para enfrentar 30 años de dolor. Al día siguiente, un taxi se estacionó frente al hospital. María Elena bajó, respiró profundo y miró el edificio. 30 años sin pisar su país, 10 años sin ver a su exesposo. Al abrir la puerta de la habitación, Marcus se quedó congelado.
El tiempo pareció detenerse. «Viniste», fue lo único que logró decir con voz ronca. El ambiente era tenso. De pronto, tocaron la puerta. Entró una pareja de ancianos con sombreros en las manos. Al ver a Marcus, suspiraron aliviados y se quitaron el sombrero en señal de respeto hacia la familia. ¿Son la familia del maestro? Nuestro nieto le agarró tanto amor al estudio gracias a él, que el próximo año se va becado a estudiar allá al norte. María Elena no daba crédito. Su ex esposo, al que alguna vez miraron con desprecio, ahora era el maestro más querido del lugar. Cuando los ancianos se fueron, Marcus rompió el silencio. Esa pareja fue de los que más me rechazaron al principio, pero cuando su nieto empezó a ir a mis clases, su actitud cambió. María Elena miró las paredes de la habitación, llenas de dibujos de niños que decían: «Recupérese pronto, maestro». «¿Por qué?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Por qué tenías que venir precisamente al pueblo donde nos humillaron?». Marcus miró al techo. «Necesitaba entenderlo por mí mismo. En Estados Unidos nunca logré comprender del todo tu dolor, ni por qué odiabas tanto tu propio origen. Así que vine a vivirlo en carne propia. Quería saber qué se sentía ser el afrodescendiente rechazado aquí. Los primeros años fueron un infierno, pero entendí tu sufrimiento, y me prometí a mí mismo que iba a cambiar este lugar, para que algún día ustedes pudieran regresar sin sentir miedo». Días después, el día que Marcus fue dado de alta, doña Carmen llegó al hospital. «Maestro, los vecinos le organizaron un pequeño festejo en el salón ejidal». Marcus asintió feliz, pero miró a María Elena. «No te preocupes, yo voy solo». Pero Diego intervino. «Mamá, acompáñanos. Ve con tus propios ojos lo que ha pasado estos 10 años». Ella asintió tímidamente. Al llegar al salón ejidal, una gran manta decía: «Bienvenido de vuelta, maestro Marcus». La gente del pueblo los recibió con aplausos y abrazos calurosos. María Elena se quedó paralizada en la entrada, pero la alegría genuina de los niños la fue relajando. Las personas lo trataban con un respeto y un cariño que contrastaba brutalmente con sus recuerdos de hace 30 años. De entre la multitud, se acercó un hombre muy anciano, apoyado en un bastón. Era el pariente lejano que 30 años atrás les había gritado palabras de odio a los niños. El anciano se detuvo frente a María Elena y bajó la mirada, visiblemente avergonzado. «Perdónenme, fui un ignorante y un grosero. El maestro Marcus nos enseñó a no tenerle miedo a lo diferente, sino a aprender de ello». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María Elena. El peso de 30 años de resentimiento se aligeró en su pecho. Se cubrió el rostro con las manos mientras lloraba, y Marcus le puso una mano en el hombro con suavidad. La fiesta continuó con los niños cantando canciones tradicionales y demostrando lo que habían aprendido. Al final, Marcus tomó el micrófono. «Estos 10 años me enseñaron algo muy importante. Cambiar la forma de pensar de la gente toma tiempo, pero si no te rindes, la gente cambia». El salón estalló en aplausos sinceros. Caminando de regreso por las calles empedradas, María Elena se detuvo. «Marcus, creo que me gustaría volver a visitar el pueblo de vez en cuando, quizá una vez al mes». El rostro de Marcus se iluminó por completo. «Aquí tienes tu casa, a nuestro propio ritmo». En el autobús de regreso a la Ciudad de México para tomar su vuelo, Diego miró por la ventana y dijo: «¿Saben? Con mi experiencia en el supermercado, tal vez podría enseñarles a los alumnos de papá algo sobre intercambio cultural a través de la comida». Alejandro sonrió y agregó: «Yo también quiero ver en qué puedo ayudar. A lo mejor les doy un taller de mecánica». El autobús seguía su camino. En aquel país del que habían huido heridos hace 30 años, las semillas que Marcus había plantado con tanta paciencia comenzaban a florecer. Las familias tienen muchas formas. A veces se separan, a veces viven lejos, pero los lazos nunca desaparecen del todo. La batalla silenciosa de un padre transformó a un pueblo y le devolvió la esperanza a su familia. Al despedirse en el aeropuerto, Marcus les dijo: «No existen las familias perfectas y los prejuicios no se borran de un día para otro. Pero si cada uno pone de su parte, las cosas cambian». Con esa esperanza en el corazón, cada uno regresó a su hogar para dar su próximo paso en la vida. ¿Qué te pareció esta historia? El amor, la paciencia y el deseo de comprender al otro pueden derribar los muros más altos. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo video.